Vamos a ir a los ejemplos, después vuelvo para acá. Bien, me voy a ir para acá arriba. Bueno, acá hay una oración larga que en realidad tiene que estar separada en dos oraciones. Es una oración donde hay una coma en donde tendría que haber un punto y esto está extraído de un trabajo hecho por algún estudiante alguna vez que quedó como ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a primero leerlo y vamos a ver si podemos identificar cuál es el verbo de la oración y cuál es el sujeto, ¿no? En realidad vamos a encontrarnos con dos verbos y dos sujetos. Justamente ese es el problema por el cual esto tiene que ser dos oraciones y no una. Lo voy a leer, lo leemos juntos. A comienzos de este año, a comienzos de ese año, las acciones de los conspiradores o tupamaros se incrementaban notablemente día a día. Los grupos políticos se reunían en lugares secretos a la espera de la noticia que daría el puntapié inicial para la acción. Bueno, si estuviéramos en la clase, yo acá les preguntaría dónde les parece que tiene que ir el punto y en general cuando lo pregunto en la clase se dan cuenta que es luego de día a día, ¿no? Hay una oración que es a comienzos de ese año, las acciones de los conspiradores o tupamaros se incrementaban notablemente día a día. Punto. Los grupos políticos se reunían en lugares secretos a la espera de la noticia que daría el puntapié inicial para la acción. Ese es el lugar, esa coma es el punto, el lugar donde tendría que haber un punto, después de día a día y antes de los grupos políticos. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver, ¿cuál sería el verbo de la primera oración? ¿Sí? Leemos la primera oración que dice, a comienzos de ese año, las acciones de los conspiradores o tupamaros se incrementaban notablemente día a día. ¿El verbo cuál sería? El verbo es se incrementaban. ¿Qué se incrementaban? Es el sujeto. Las acciones de los conspiradores o tupamaros. O sea que el sujeto de la oración es, de la primera oración, acá tendríamos que tener dos, es las acciones de los conspiradores o tupamaros, es el sujeto, se incrementaban, es el verbo, ¿no? Ahora tenemos que poner un punto, acá no está, pero tendría que haber un punto, porque el siguiente verbo de la siguiente oración es se reunían. ¿Quiénes se reunían? ¿Las acciones de los conspiradores o los tupamaros? No, los que se reunían eran los grupos políticos. Entonces, acá hace falta un punto, no porque la oración sea muy larga, porque a mí me parece que queda mejor o porque se entiende más porque sí. Acá hace falta un punto porque cambia el sujeto de la oración. Hay un sujeto que es las acciones, mira, lo vamos a ver porque lo tengo acá. Acá lo tengo señalado. Lo que está en rosita, en naranjita claro, es el sujeto y lo que está en verde es el verbo. En la primera oración el sujeto es las acciones de los conspiradores o tupamaros y el sujeto de la segunda oración es los grupos políticos. Cambia el sujeto y cambia el verbo. Y entonces tiene que empezar una nueva oración. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Bueno, acá me tengo que ir un poquito más arriba todavía. Vamos a ir por acá. Ejemplo 2. Los expertos que investigan manuscritos de escritores se dedican a mirar las transformaciones que generan en sus textos en distintas oportunidades. Hay transformaciones que se realizan en el momento, cuando el autor borra, cambia una frase por otra y sigue escribiendo, pero hay otras que se hacen posteriormente cuando el autor vuelve a leer lo que escribió. Bien, acá estamos frente al mismo desafío. Tenemos un texto escrito en una única oración que en realidad requiere sí o sí separar la oración en dos porque hay un lugar donde cambia el sujeto de la oración. Entonces, ¿cómo hago para darme cuenta? Y para ponerle el punto realmente donde corresponde. Y ahí nuevamente volvemos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Primero buscamos los verbos. Entonces, el primer verbo que aparece es se dedican. Los expertos que investigan manuscritos de escritores se dedican a mirar las transformaciones que generan en sus textos en distintas oportunidades. ¿Quiénes se dedican? ¿Qué es el verbo? Los expertos, ¿no? El sujeto es los expertos que investigan manuscritos, digamos, y el verbo es se dedican. Por lo tanto, acá va el punto. ¿Por qué? Vamos a ver dónde está el siguiente verbo. Dice, hay transformaciones que se realizan en el momento. Acá tenemos otro verbo, se realizan. Otro verbo principal de la oración. ¿Quiénes se realizan? Acá estamos, ¿no? Los expertos no, las transformaciones. El sujeto de la primera oración es los expertos y el sujeto de la segunda oración es transformaciones.
los expertos se dedican, las transformaciones se realizan. Acá, al cambiar el sujeto, después de oportunidades, hace falta poner un punto y seguido, porque arrancamos con las transformaciones que se realizan en el momento cuando un autor borra, cambia una frase y otra. Acá me voy a detener en algunas cuestiones y ahora hay varias cosas como para analizar. Una de las cuestiones también importantes de poder identificar en una oración que estamos escribiendo o que estamos corrigiendo, que estamos autocorrigiendo, dónde va el punto, dijimos que es fundamental entender cuál es el sujeto y cuál es el verbo. Pero también hay otro problema de escritura que aparece muy frecuentemente que tiene que ver con la concordancia, que tiene que ser concordante en género y número el sujeto con el verbo, ¿no? Entonces, a veces escriben, por ejemplo, los expertos que investigan manuscritos de escritores se dedican a mirar las transformaciones. No, no se dedica, se dedican, porque el verbo tiene que estar en plural, porque el sujeto está en plural en la oración. Entonces también poder identificar en la oración y entender que para corregir un texto, identificar el verbo y el sujeto es fundamental porque me sirve para resolver los problemas de puntuación, por un lado, y me sirve para resolver problemas de concordancia, que también muchos recibieron seguramente cuando les corregí los trabajos. Acá hay un problema de concordancia. ¿Concor qué? ¿Y cómo hago yo para revisar un problema de concordancia? ¿Por dónde empiezo también la concordancia? Es más extenso y lo veremos si tenemos tiempo en otro momento, pero muchas veces hay un problema de concordancia entre el sujeto y el verbo. Sobre todo, vamos a volver al ejemplo de antes. Hay sujetos que son largos, ¿no? Las acciones de los conspiradores y los tupamaros se incrementan en lugares, o se incrementaba, ponen, ¿no? O los grupos políticos se reunían. Depende cómo están las oraciones, a veces no poder identificar el sujeto y el verbo nos lleva a cometer también otro tipo de problemas que son los problemas de concordancia. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, fíjense, también hay como una cuestión con el punto y seguido. Hay gente que dice que la puntuación es un tema de estilo, ¿no? Que un poco es cierto, hay una libertad en relación a la puntuación. Hay veces hay escritores que escriben con oraciones más largas, hay escritores que escriben con oraciones más cortas, hay puntos y comas, ya veremos la coma, que son obligatorios, que tienen que ir sí o sí, y hay puntos y comas que son optativos, que el punto podría ir o podría no ir. Este punto que pusimos acá, esta separación, es obligatorio, o sea, no hay ninguna forma de que una coma acá quede bien, porque hay un claro cambio de sujeto de la oración, hay un nuevo verbo que tiene que ver con un nuevo sujeto y por lo tanto no puede haber una nueva oración de ninguna manera. O sea, uno es, los expertos que investigan manuscritos de escritores se dedicaban a mirar las transformaciones que generan en sus textos en distintas oportunidades. Punto. Ahí hay un punto. Eso es indiscutible. O sea, no es una cuestión de estilo, de a mí me gusta que ahí no vaya un punto. Es como la ortografía, no sé, ahí va con H, no es que me gusta, digamos. Pero en otros casos hay lugares donde el punto es optativo, puede ir o puede no ir, o hay lugares donde puede ir un punto, puede ir un punto y coma también, que vamos a ver más adelante el tema del punto y coma, o puede ir un punto o puede ir un dos puntos, hay lugares que son más ambiguos. Vamos a ver esta segunda oración, que es un poquito más larga. Dice, hay transformaciones que se realizan en el momento, cuando un autor borra, cambia una frase por otra y sigue escribiendo, pero hay otras transformaciones que se hacen posteriormente, cuando el autor vuelve a leer lo que escribió. Acá tenemos otro sujeto y otro verbo. Otras es un sujeto y se hacen es un nuevo verbo. Pero ¿qué pasa? Otras habla de otras transformaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Esta oración así como está correcta, por más que tenga dos sujetos y dos verbos, porque en realidad se hacen las transformaciones, se realizan las transformaciones y otras son otras, se refiere a las transformaciones. Si acá le quieren poner un punto, no es incorrecto. Se podría quedar bien. Decir, hay transformaciones que se realizan en el momento cuando un autor borra, cambia una frase por otra y sigue escribiendo, punto. Pero hay otras que se hacen posteriormente cuando el autor vuelve a leer lo que escribió. Eso sería correcto. Digamos, esta oración, que es un poquito más larga, la segunda, que empieza en ay,
Puede ser una única oración o pueden ser dos oraciones y yo decido poner un punto acá. Pero en este caso sería un punto optativo, que puede ir, puede no ir. En este otro caso, que es el que vimos antes, el punto es obligatorio. Bueno, y por último, y ya me voy despidiendo para no hacer el video tan largo, me había pasado esta diapositiva que quiero cerrar con esto. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en relación a la escritura de textos? Y en relación al uso del punto y seguido, que es lo que estábamos viendo puntualmente ahora. Una de las cuestiones más frecuentes son oraciones innecesariamente largas. Por ejemplo, oraciones en las que va cambiando el sujeto y se continúa dentro de la misma oración. Esto que yo les acabo de mostrar, estos dos ejemplos fueron sacados de trabajos reales, de estudiantes reales, escritos acá en la carrera. ¿Qué pasa esto? ¿No? Es coma, sigo, cambio el sujeto, cambio otro verbo, coma, cambio el sujeto, otro verbo, coma, sujeto, otro verbo. Bueno, esa oración no puede ser tan larga. Hace falta sí o sí poner puntos en el medio. Y esto es un problema muy frecuente. Yo muchas veces cuando corrijo les pongo, se sugiere reemplazar esta coma por un punto y seguido y separar la oración en dos. Se sugiere reemplazar esta coma por un punto y seguido y continuar una nueva oración. Bueno, creo que esa leyenda es la que más escribo desde que trabajo en el instituto, no solo con ustedes, no solo en esta materia, sino en todas las materias que doy. O sea, es como un problema muy frecuente. Tendemos mucho a seguir de largo y escribir oraciones súper largas poniendo comas donde necesariamente tiene que ir un punto. Y el otro problema que también es muy frecuente son las oraciones inconclusas. ¿Qué es una oración inconclusa? Yo le pongo que es una oración inconclusa cuando en realidad no es una oración. A veces uno ve que falta un verbo, que hay o sea, como que en realidad hay puntos de más. Se pone un punto cuando en realidad debería continuar porque esa oración tiene que tener un verbo. O sea, una oración sin verbo no es una oración. Puede haber una oración sin sujeto porque hay oraciones con sujeto tácito, bueno, hay otras cuestiones dentro de la lengua, pero el verbo es el elemento central de la oración. Entonces, corroborar que mi oración tenga un sujeto y un verbo, si ustedes pueden escanear y revisar cualquier texto que hayan leído, señalar todos los verbos y todos los sujetos y verificar que toda oración, la oración llamamos a lo que está comprendido por la mayúscula inicial y el punto al final, tenga un verbo y un sujeto, eso es clave. Si tiene sujeto, verbo, sujeto, verbo, sujeto, verbo, bueno, estamos frente a las oraciones innecesariamente largas. Y si no tiene verbo, bueno, hay que volver a reconstruir. Y muchas veces la revisión de la ortografía implica, a veces es simplemente cambio una coma por un punto y ya está, pero a veces al revisar la ortografía encuentro problemas más complejos. Entonces a veces tengo que reformular, o sea, me doy cuenta de que tengo que nombrar un nuevo sujeto, como que me permite de algún modo ordenar esa escritura. Y en ese orden, en esa organización, la escritura no solo se libera de problemas gramaticales, de errores, porque un lugar donde tiene que haber un punto y no está ese punto es un error de escritura, digamos, sino que además permite una escritura mucho más fluida, una escritura más amable para el que la lee, una escritura que logra su función, una escritura que la persona destinatario de ese texto, quien lo lee, lo entiende, lo puede interpretar correctamente, lo puede disfrutar, lo puede seguir. Entonces, al empezar a poder escribir estas oraciones bien construidas y a su vez organizar las oraciones en un párrafo con una idea temática, nos permite lograr construir textos que son los textos que necesitamos en el ámbito académico.